Un día para todos. La última vez habíamos hablado de lo que eran los antecedentes del nacimiento de los grupos armados ilegales. Vimos lo que era la hegemonía conservadora, va hasta 1930, tiene dos puntos que sobresalen, que es la pérdida de Panamá, la masacre de las bananeras, algunas cosas relevantes como perder el dinero de la danza de los millones cuando indemnizan a Colombia por Panamá, eso se suponía iba a ser para vías, y lo otro es que no se hace una reforma agraria. Llega la República Liberal, intenta hacer todas esas reformas, pero es muy difícil en un país de terratenientes y de grandes oligarquías. En 1946 va a llegar Mariano Ospina, otra vez un conservador, genera mucho malestar, inicia lo que llamaríamos después como la época de la violencia, que se va a acrecentar con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Ante la incapacidad e inutilidad de Laureano Gómez, el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953 se toma el poder. En ese momento va a ser lo mejor que le va a pasar al país porque va a ser quien lo va a estabilizar y va a impulsar un montón de reformas que van a permitir un desarrollo mediano a comparación de cómo veníamos. Pero pues las oligarquías no se van a quedar de brazos cruzados, hacen un pacto en Benidorm, los dirigentes liberales y conservadores, firmando lo que más adelante se va a llamar como el Frente Nacional, que es tal vez uno de los periodos más oscuros y tristes de nuestro país y que va a ser como la base o el germen de todos los problemas posteriores. En la década de los 60, inspirados en la Revolución Cubana, algunos reductos de las guerrillas liberales se convierten en marxistas, fundan un grupo llamado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en el sur del Tolima, exactamente en Planadas, lo que hoy se conoce como Marquetalia. De hecho, se van a declarar República Independiente de Marquetalia. Empiezan a hablar con el gobierno, solo están pidiendo una escuela, una carretera y un puesto de salud, pero el gobierno decide hacer la operación Marquetalia, donde van a bombardear y atacar a esa familia de campesinos que no eran gran cosas, pero en ese momento cuando se dispersa, los fundadores, por así decirlo, que son Jacobo Arenas y Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, pues van a generar lo que después van a ser el grupo revolucionario más fuerte en nuestro país. Por otro lado, algunos jóvenes universitarios han fundado el Ejército de Liberación Nacional. A él se le va a unir el cura Camilo Torres Restrepo, que va a ser como la insignia de las grandes élites bogotanas, y aún así siendo sacerdote y siendo pues de la clase burgués, por decirlo así, se va a convertir en uno de los rebeldes insignes. Hoy día todavía tiene repercusiones eso como un símbolo de la revolución en nuestro país. Posterior a eso van a nacer otros grupos. En 1974, cuando se roban las elecciones de presidencia por parte de Misael Pastrana Borrero, entonces un 19 de abril, se va a fundar un movimiento que se va a llamar Movimiento 19 de abril, que es un movimiento distinto en términos de que si bien tiene principios socialistas, también tiene principios nacionalistas, entonces como si fueran dos grupos dentro de un grupo. Mayoritariamente esos son como los grupos fuertes. Posterior a eso va a iniciar lo que vamos a llamar la bonanza marimbera y va a ser la incursión del narcotráfico en nuestro país. En ese momento Colombia no es un productor, es solo un exportador o comercializador. Después va a traer uno de los principios económicos que es la autosuficiencia y entonces va a generar uno de los grandes cultivos de coca que va a traer el narcotráfico con sus grandes carteles. Van a estar los hermanos Ochoa Vázquez, Griselda Blanco, va a estar Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, Rodríguez Gacha, Carlos Leder, que son como los grandes narcos de la época de los 80. Aparte de eso, el ejército y la policía van a tener algunas malas personas dentro de sus instituciones que van a hacer algunas prácticas de exterminio, sobre todo con el brazo político de lo que vamos a llamar a las fuerzas revolucionarias en nuestro país, que es la Unión Patriótica. Más adelante van a nacer los grupos paramilitares,
Básicamente son ejércitos privados, de hecho algunos con autorización del Estado. En ese momento pues se hace necesario protegerse porque el Estado no tiene la capacidad para proteger al pueblo colombiano. Los empresarios se organizan y forman ejércitos privados que después alguien va a tener la capacidad de agrupar a todos esos grupos paramilitares de autodefensa en una sola que va a ser las Autodefensas Unidas de Colombia. Pues, grosso modo, esos son los grandes grupos del conflicto armado colombiano y todos tienen una base en común y es la inconformidad con la organización del Estado y esa organización del Estado en cómo distribuye la tierra, cómo permite el acceso a educación, acceso a servicios públicos y demás. Algunos otros solo tienen la intención de satanizar cualquier forma de pensar diferente y no llegan a ningún tipo de acuerdo y entonces lo que intentan es imponerse a través de las armas, la fuerza. Resultado de pronto positivo de los grupos armados es la Constitución del 91, aunque pues guardando las proporciones tiene muchos peros. Muchos estudiosos consideran que no está del todo bien elaborada, que hay que hacer un montón de reformas, pero a comparación de la Constitución de 1886 ya permite la inclusión de formas distintas de pensar aparte de la liberal y la conservadora. Entonces eso ya es un avance que hoy día podríamos evaluar los resultados, sí, pero pues en su contexto era necesario cambiar un poco la Constitución para garantizar las formas diferentes de ver la organización de un país, de una nación. ¿Listo? Entonces, aparte de este video, van a tener algún material para que puedan complementar y unas actividades para que desarrollen. Feliz día.